de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana. Como algunos se pudieron dar cuenta, durante un momento la puerta de vidrio, la grande, estuvo cerrada. Tal vez para algunos fue incómodo, tal vez por la costumbre que nosotros tenemos de ingresar por allí. Cuando alguien le dijo, mire, es la entrada por el lado de acá, no sé a cuántos les molestó, o no sé cuántos la entraron desapercibidamente. No sé cuántos tal vez dijeron, bueno, quién sabe, se perdió la llave, como preguntó un hermano. Pero ¿a cuántos de nosotros tal vez no nos gustó mucho que hubiesen cerrado esa puerta? E insistimos a que nos abrieran por allí. Bueno, precisamente de eso es que hemos estado meditando. En Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, Jesús hace una invitación a todos nosotros, y cuando digo a todos nosotros, como lo decíamos el domingo pasado, me refiero a todos nosotros, incluidos los que somos creyentes, porque Jesús no está hablando aquí con personas inconversas, personas que no conocían la voluntad de Dios, sino que estaba hablando con personas que ya conocían la voluntad de Dios. Eran los escribas, eran los fariseos y eran sus discípulos. Y es a ellos a quienes Jesús les dice en el verso 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y de eso vamos a estar meditando el día de hoy. Entrad. El domingo pasado estuvimos meditando en lo que Jesús coloca delante de nosotros, una decisión, y hablábamos de decidir. Pero hoy Jesús nos habla acerca de entrar, pero nos habla de entrar por una puerta que es estrecha. Así que vamos a hablar de la estrechez de la puerta. En la antigüedad habían puertas pequeñas por las que se podía ingresar cuando se cerraban las puertas grandes, las puertas principales que tenían las ciudades. Y para poder hacerlo, la persona que llegara, cuando ya se cerraba la puerta, como nos hacían a veces nuestros padres en casa, ¿a quién le cerraron la puerta? Decían, aquí se cierra la puerta a las 10, y la cerraban. Y ahí donde usted no estuviera a esa hora. Gracias a Dios, digo yo en el buen sentido, en nuestra casa uno se podía subir por un árbol y no amanecía en la calle, pero donde mi papá se diera cuenta, él entraba al cuarto y empezaba, ¿quién falta? Y al otro día, prepárese, por no haber estado cuando se cerraba esa puerta. La persona que iba a ingresar por estas puertas tenía que ingresar quitándose de encima o despojándose de encima todo tipo de equipaje. Usted no podía entrar con equipaje por allí, no podía entrar con su morral, no podía entrar con su animal, incluso ellos debían dejar algunos animales fuera de la ciudad. A veces, si el equipaje era muy grande, también, y no podía entrar por esas puertas pequeñas, lo dejaban afuera. ¿Por qué hacían ellos esto? Porque así evitaban que los ejércitos enemigos o los ladrones los atacaran. Porque es más fácil custodiar una puerta pequeña, estrecha, donde incluso algunos soldados se acostaban en la entrada de la puerta. Porque así nadie podía pasar. Porque para poder ingresar tenía que mover al soldado y él se iba a despertar. Entonces, lo que Jesús nos está hablando es de entrar por la puerta estrecha. Si usted era un viajero y usted llegaba a una ciudad de estas y llegaba tarde, tenía que estar dispuesto a dejar todo afuera, incluso sus animales, incluso su mercancía, si usted quería entrar y estar protegido y a salvo. Esa es la invitación que nos hace Jesús. Entrar, pero por la puerta estrecha. Ahora, ahí mismo en Mateo, nosotros encontramos que Jesús habla acerca, en el Sermón del Monte, recuerde que
El Evangelio de Mateo no estaba dividido como lo tenemos nosotros ahorita, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, no. Era todo un escrito de corrido. Y Jesús nos habla acerca de dos puertas y de dos caminos que ambos, vamos a entender esto. Jesús no está diciendo, mire, hay una puerta estrecha y un camino angosto que va al cielo. Y al otro lado hay una puerta ancha y un camino ancho que dice allí escrito, camino al infierno. No, no dice así. Lo que nos está diciendo Jesús es que ambas puertas y ambos caminos prometen ir al cielo. Los dos prometen que usted va a ir al cielo. No es que la persona puede decir, bueno, voy a tomar el camino angosto porque este es el que va al cielo. El ancho, ahí dice que va al infierno, entonces ese no lo tomo. No. No tienen ninguna señal que diga que va al infierno. Los dos pareciera que van al mismo lugar, pero no es así. Hay un solo camino y hay una sola puerta que son los correctos. Pero Jesús los expone de la siguiente manera. Recordemos que Jesús es un rabino y como maestro, Él sabía cómo enseñarnos a nosotros, así como cuando éramos pequeños. Y a los niños, aquí está Samuel, está Daniela, que nos enseñaban a nosotros a contar. Y nos enseñaban a contar con manzanas. Cuente las manzanas, 1 manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, 4 manzanas. Y luego nos ponían a contar naranjas. 1 naranja, 2 naranjas, 3 naranjas, 4 naranjas. Lo mismo, pero con diferentes objetos. Porque eso llama la atención. Porque eso nos hace interesarnos por lo que nos están enseñando. Bueno, Jesús como maestro hace lo mismo. Y entonces en Mateo 7, del 15 al 20, nos presenta esta puerta de la siguiente manera. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús nos está enseñando aquí que las dos puertas y los dos caminos se refieren a dos clases de maestros, los falsos y los verdaderos. A dos clases de árboles, el bueno y el malo, y dos clases de fruto, un fruto bueno y un fruto malo. Pero en el versículo 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Dos clases de creyentes, los que hacen la voluntad de Dios y los que solo la escuchan, pero no la obedecen. Los que hacen muchas obras, muchas actividades, pero no lo hacen para la gloria de Dios. En el versículo 24 al 27 dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aquí nos presenta a dos edificadores, los sabios y los insensatos o los necios, los que se esfuerzan por edificar sus vidas espirituales y los que no, los que tienen simplemente una religión. Nos habla de los negligentes y nos habla de los diligentes. Nos habla de los que oyen y hacen, pero también nos habla de los que solo contemplan la palabra y les parece bonito. Y cuando termina el sermón y se van, dicen, qué bonita palabra, pero no la aplicamos.
Jesús dice, esas son las dos puertas, esos son los dos caminos. Aquellos que se esfuerzan por edificar su vida, aquellos que son diligentes en su vida espiritual, aquellos que tienen que hacer muchos sacrificios para crecer espiritualmente, y aquellos que son como los peces muertos. ¿Usted sabe qué le pasa a un pez muerto? ¿Se lo lleva qué? La corriente. Y a veces somos así, nos dejamos llevar por la corriente. Dejamos que la multitud nos lleve. Dejamos que los demás decidan cuál va a ser el rumbo de nuestras vidas y no estamos interesados en esforzarnos. Porque vemos a los demás que no hacen mucho esfuerzo. Y ahí están sentados. Usted los ve todos los domingos sentados. Y usted dice, bueno, ¿se puede vivir así entonces? Solamente los domingos. Solamente con venir el día domingo y abrir mi Biblia y entre semana no la abro, no medito en su palabra, no tengo oración, no tengo devoción familiar. Se puede también seguir así. Dos puertas, dos caminos, dos clases de edificadores, dos árboles, dos frutos. Eso es lo que Jesús nos está presentando. Y recuerde, hermanos, Jesús no está hablando aquí con inconversos. Jesús está hablando aquí con personas que decían conocer la voluntad de Dios. Ahora, en Mateo 5, del 1 al 12, Jesús nos va a mostrar a nosotros cuáles son las evidencias de que nosotros hemos entrado por la puerta estrecha. Mateo 5, del 1 al 12, dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Jesús nos dice que quien ha entrado por la puerta estrecha y anda por el camino angosto es una persona humilde, porque dice bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando nos habla de los pobres en espíritu, no nos está hablando de esa persona que usted ve por allá sin ánimo, sin motivación, esa persona que nunca habla, que nunca actúa, que nunca reacciona y usted dice, ay, yo quisiera ser como él. Pobre en espíritu. No, tal vez esa es una persona que no entiende que el ser pobre en espíritu es no llevar encima orgullo, altivez, nada que le haga creer que merece recibir la salvación, que no hay nada en él que le haga digno de estar delante del Señor si no fuera por la sangre de Jesús. Así que la persona que ha entrado por la puerta estrecha debe ser humilde, debe llorar por su pecado. Bienaventurados los que lloran. No se refiere aquí a la persona que llora hasta viendo una propaganda. Hay personas que lloran viendo una propaganda. Sabemos que es mentira, sabemos que es un engaño, sabemos que lo hacen para pautar algo, para vender algo, pero aún así lloran. No nos está hablando de la persona que siempre está llorando y que es sensible ante todo. Es la persona que llora por su pecado. Es la persona que cuando peca le duele. Es la persona que cuando peca no dice, ay, sí, todos tenemos fallas. O utilizamos esta expresión, es de humanos errar. Ya no utilizamos la expresión pecado, errar. Porque así se nos hace más fácil digerir nuestro propio pecado, porque no entendemos que es un pecado por el cual nosotros deberíamos de llorar. Pero también nos dice la palabra que la persona que ha entrado por la puerta estrecha debe ser mansa.
Y algunos tenemos el dicho, sí hermano, hay que ser mansos pero no mensos. No, hermanos, ser manso es ser alguien que tiene el poder de actuar, de reaccionar, de tomar venganza, la justicia por su mano, pero dice, lo voy a dejar en manos de Dios. Dios se va a encargar. Yo lo podría hacer. Yo tengo el poder para hacerlo. Jesús lo dijo. Si yo quisiera, mi Padre enviaría 12 legiones de ángeles para defenderme, pero no lo hizo. Por eso es que Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero a veces nosotros no actuamos con mansedumbre, actuamos con ira, actuamos con venganza, cuando deberíamos dejar eso en manos del Señor. Quien ha entrado por la puerta estrecha y anda por el camino angosto debe tener hambre y sed por la justicia de Dios, por obedecer a Dios. Debe ser misericordioso, debe tener un corazón limpio, debe ser un pacificador y no un generador de conflictos. Y a veces actuamos como generadores de conflictos. Todo lo volvemos un conflicto. Las cosas más pequeñas generamos un conflicto. Cuenta un hermano que en una ocasión en una congregación estaban en una reunión de parejas y él preguntó, ¿qué les molesta a ustedes, mujeres, de sus esposos? Y una de ellas dijo, que cuando mi esposo me ayuda en el hogar, yo le digo, coloca el rollo de papel higiénico en el dispensador y lo pone al revés, es decir, cuando usted lo va a alar pegado contra la pared. Entonces dijo alguien, pero así va. Y se levantó otra y dijo, así no va. Él va por la parte de adelante. Otra persona dijo, pero yo no le veo problema. Si va por delante, si va para atrás. La mujer que había hablado al principio dijo, pero a mí me molesta eso. Entonces el hermano que estaba presidiendo la reunión les dice, ¿ustedes creen que eso es una razón para generar un conflicto? No, de verdad que no. Y cuando ya estaban terminando, alguien dijo, pero la verdad es que el papel higiénico va con la parte de adelante aquí. O sea, generamos conflicto aún por esos detalles. El que ha entrado en el reino de los cielos, el que va por la puerta angosta y estrecha, deja a un lado los conflictos. No entra en conflictos, no genera conflictos, y si va a corregir algo, lo hace como dice el Señor, con sabia mansedumbre. Pero a veces, hermanos, lo que está en nuestro corazón es lo que se refleja cuando vamos a corregir a alguien. Estamos afectados, y eso es lo que hace que nosotros actuemos cuando alguien comete un error, y se genera un conflicto en nuestra vida. Pero también debemos, hermanos, estar dispuestos a ser perseguidos, criticados, calumniados, lastimados y traicionados por hacer la voluntad de Dios. Quien ha entrado en la puerta estrecha está dispuesto a todo esto. Pero también nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 23, versículo 24 al 34, y usted lo puede ir leyendo conmigo, mientras yo voy mencionando las cosas que nos enseña Jesús acerca de cómo saber si hemos entrado por la puerta estrecha. Jesús nos dice allí que quien ha entrado por esa puerta y anda por ese camino, debe poner su confianza en Dios y en la provisión que Él da. Es un creyente que no vive afanado por aquello que no puede controlar. Es un creyente que debe ser diligente, debe ser trabajador, debe ser ahorrador, pero debemos recordar, hermanos, que Dios es quien nos sustenta. Dice Proverbios, por demás es que se levanten de mañana o de madrugada y se vayan tarde a descansar, trabajando, porque a quien Dios quiere le dará el descanso. A quien Dios quiere le dará la prosperidad. Hay personas que trabajan de sol a sol y no prosperan. Y hay otras personas que parece que no trabajan tanto y son más prosperadas. Y tienen y les sobra. Es porque Dios decide a quién darle cuando Él ve el corazón de nosotros. Quien ha entrado por esa puerta estrecha no anda afanado, no anda tratando de agarrar el mundo con sus manos. Él entiende que es Dios quien nos bendice, que es Dios quien nos prospera, pero también es Dios el que puede quitarnos todo en un instante, hermanos.
en el Salmo 39:11. Y cuando usted piensa en esto, creo que muchos de nosotros inmediatamente se nos viene a nuestra mente Job. Yo me imagino a Job, hermanos, o me imagino a uno de nosotros en el lugar de Job, diciendo, se lo escuché a una persona que fue candidato presidencial en nuestro país hace 4 años, a Rodolfo Hernández. Él decía, yo si voy al gobierno yo no necesito robar, como muchos de los que son candidatos que están aquí porque están pensando cómo mejorar su vida. Dice, no, yo tengo asegurada mi vida, tengo para vivir 100 años si quiero. Tengo el dinero para vivir 100 años. Bueno, no los alcanzó a vivir porque al año siguiente se murió. Ese es el orgullo nuestro, que estamos pensando en yo voy a asegurar esto para tener un mejor futuro. Job tenía todo su futuro asegurado materialmente. Era el hombre más rico de todos los orientales. Tenía camellos, criados, casas, posesiones. Y tenía salud. En 2 días lo perdió todo. Dice Salmos 39:11, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Lo deshaces. Lo más preciado de nosotros, si Dios quiere, lo deshace hoy, hermanos. La pregunta es, ¿qué es lo más preciado para mí? La respuesta es aquello a lo que más le dedico tiempo. Eso es lo más preciado. A lo que más le dedico tiempo, es lo que más vale para mí, es lo que más valor tiene para mí. Dios dice, yo lo puedo deshacer en un momento, lo que tú más aprecias, lo que tú más valoras. Escuchaba la historia de una mujer, cantante, Christine de Clario, que se le acercó un joven que estaba cantando en su iglesia. Era director de alabanza en su iglesia, y se le acercó un día y le dijo, hermana no, varona. Y ella dice, me dolieron esas palabras, pero bueno, varona, ¿usted podría darme el secreto para yo ser famoso como usted? Dijo, yo tenía para decirle muchas cosas y le dije, Señor, dame sabiduría para hablar. Y mi respuesta fue, ¿tú quieres agradar a Dios? Sí, claro, varona, ese es mi propósito. Si Dios te pidiera que nunca más te volvieras a subir al frente, que nunca más volvieras a cantar, que nadie te conociera, que nadie supiera de ti, que no volvieras a tocar un micrófono en tu vida, ¿tú estarías dispuesto a hacerlo? El joven se quedó callado un tiempo y dijo, está fuerte esa palabra. Y ella le dijo, eso fue lo que ocurrió conmigo. Yo no le pedí a Dios ser famosa, yo le pedí que me enseñara su voluntad y que me ayudara a entender cómo podía agradarlo, y Él me ha dado todo esto. ¿Qué es lo más precioso para nosotros? Si Dios me dice a mí hoy, renuncia a todo lo que tienes, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? Recuerde que a Jesús se le acercó un joven rico, que él sentía que iba por el camino ancho, iba rumbo al cielo también. Jesús le mostró que él debía entrar por la puerta estrecha. Cuando el joven le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, conoce los mandamientos. No robes, no mates, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál fue la respuesta del joven? Si esas son las condiciones para ir al cielo, tengo mis papeles en regla, porque todo eso lo he guardado desde mi juventud. Respuesta de Jesús, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Es decir, entra por la puerta estrecha, no puedes entrar con todo tu equipaje. ¿Cuál fue la reacción del joven? Se fue muy triste, porque no estaba dispuesto a renunciar a todo.
Entrar por la puerta estrecha, hermanos, es una renuncia. Es dejar atrás muchas cosas. Es despojarnos de muchas cosas. Es estar dispuestos a sacrificar muchas cosas. Si en verdad nuestro deseo es ir a la vida eterna. Porque la vida eterna no es algo, hermanos, barato. A veces es la manera en la que nosotros predicamos el Evangelio. Mira, es fácil. Si tú crees en Cristo, bautízate y ya estás listo para ir al cielo. Pero no le enseñamos que hay que hacer renuncias. Hay que despojarnos de muchas cosas con las cuales no podemos entrar por esa puerta estrecha. Pero no nos quedemos solamente en las cosas externas, porque la puerta estrecha y el camino angosto, hermanos, habla acerca de luchar con la hipocresía del corazón. ¿Por qué con la hipocresía del corazón? Vaya por favor nuevamente a Mateo 5, 21 al 26. Recuerden que todo esto es un solo sermón y Jesús aquí no dijo punto 1, el siguiente, punto 2, subpunto del punto 2, no. Jesús está dando una sola enseñanza. Así que del 21 al 26, Jesús nos habla acerca de que la puerta estrecha es luchar con la hipocresía del corazón. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarán. Y cualquiera que mate será culpado del juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, los fariseos cuando escuchan a Jesús, no matarás, muchos de ellos decían, gracias a Dios que yo no soy un asesino. Nunca he empuñado un arma. Nunca he matado a nadie, ni por accidente. Jesús le dice, ¿pero tú tienes enojo en tu corazón? ¿Tú guardas rencor en tu corazón? ¿Tú no perdonas a aquel que te ha ofendido, a aquel que te ha herido? ¿Tú no lo has perdonado? Tú eres un asesino. Tú eres un asesino. Porque no se puede entrar por la puerta estrecha llevando nuestro rencor, nuestra ira, nuestro enojo. No se puede, hermanos. No se puede pasar por allí. Pero no es lo único que enseña Jesús. Jesús nos enseña a nosotros a vivir en paz, a reconciliarnos. Dice, ve, reconcíliate primero. Antes de venirme a adorar, ve y reconcíliate primero. Debemos procurar la paz con todos, mientras dependa de nosotros, como dice Romanos 12, 18 al 19, porque en ocasiones no dependerá de nosotros. Tú puedes pedirle perdón a alguien y esa persona decide guardar su rencor. Un ejemplo de ello lo tenemos entre Saúl y David. Saúl perseguía a David. Ahora, ¿qué le hizo David a Saúl? ¿Ustedes saben lo que le hizo David a Saúl? Le hizo bien. Lo ayudó en la guerra contra los filisteos. Fue y luchó contra Goliat cuando nadie quería luchar. Cuando estaba siendo atormentado por un espíritu malo de parte de Dios, era David quien lo calmaba al tocar el arpa. Era David quien iba y peleaba por él y ganaba las batallas. Eso hizo David por Saúl. Pero Saúl sintió envidia en su corazón. Sintió rencor en su corazón. Y David tuvo 2 ocasiones para matarlo y no lo hizo. Y David le dijo, Padre mío, mira, que si yo quisiera hacerte algún mal lo hubiera hecho. Y Saúl decía, ay sí, hijo mío, esta es tu voz. Perdóname, hijo mío, por querer intentar mal contra ti. Y se iba.
Pero cuando llegaba allá, otra vez se llenaba de rencor y procuraba matar otra vez a David. Así somos nosotros. A veces nos reconciliamos o aparentemente nos reconciliamos. Sí, hermano, sí, yo reconozco que hice mal, perdóneme. Pero llego a la casa y comienzo nuevamente a recargar las pilas de mi enojo, de mi ira, de mi rencor. En cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz. Pero hay ocasiones que no dependerá de nosotros. Y no debemos vivir afligidos por ello. Porque cada uno le dará cuenta a Dios de lo que haga. Pero también nos enseña Jesús del versículo 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y muchos fariseos decían, nadie me puede acusar que yo he cometido adulterio, nadie me ha visto, nadie puede decir que yo he estado con otra mujer. Pero Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús dice que para entrar por esa puerta estrecha, a veces hasta el ojo nos va a estorbar. Hasta una mano nos va a estorbar. Hasta el pie nos va a estorbar. Y Jesús dice, renuncia a ello, quítalo de ti. Lucha con la hipocresía de tu corazón. Porque tal vez nadie te puede acusar de que te ha visto hacerlo físicamente. Pero ¿cuántos pecados hemos cometido en el corazón? Del versículo 33 en adelante, Jesús nos habla de que entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto habla de honestidad. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí nos está hablando el Señor de que cuando nosotros decimos que queremos hacer algo o nos comprometemos a hacer algo, de verdad estamos dispuestos a hacerlo. Y no solamente un compromiso formal o por aparentar que nosotros somos muy comprometidos con las cosas. Habla de la honestidad del corazón. Porque a veces decimos, sí, sí, hermano, yo lo hago. Y por dentro estamos diciendo, no voy a hacer nada. Yo lo dije para que no estén diciendo que yo no hago nada. Somos a veces, hermanos, como los niños, que tú le dices, ¿te vas a portar bien? Y el niño dice, sí, me voy a portar bien. Y por dentro está diciendo, no, apenas se descuide, vuelvo y hago lo mismo. Habla de la honestidad de nuestro corazón. A veces decimos, incluso en oraciones, y esto es lo más peligroso, Señor, este año me comprometo a hacer esto. Y no lo hacemos. Esa es la hipocresía de nuestro corazón, que incluso tratamos de engañar a Dios. Creemos que Dios cree todo lo que nosotros decimos. El llamado es a cumplir con nuestra palabra y debemos mostrar que somos personas de confianza. Y en Mateo 6, del 1 al 5, y luego el versículo 16 al 18, nos habla, hermanos, de otra actitud del corazón. Guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa.
Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y luego, versículo 16 al 18, cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La puerta ancha, que es la de la hipocresía, es del creyente que hace alarde de todo lo que hace, todo lo publica. Quiere que todo el mundo se entere de lo que hace. Quiere que todo el mundo piense de él que es un buen creyente. Dice a qué hora se levanta a orar, dice cuántos días a la semana ayuna, dice cuántas horas ora, dice cuánto lee la palabra. Si hace una obra buena la publica, la sube a las redes y dice, es para la gloria de Dios, cuando en realidad está buscando su propia gloria. Esa es la hipocresía del corazón. Jesús dice, haz las cosas buscando la gloria del Padre. Eso es estrecho, porque la naturaleza humana busca el reconocimiento humano. ¿Por qué nos gusta tanto el Facebook? ¿Por qué nos gusta tanto el TikTok? ¿Por qué nos gusta tanto el Instagram? ¿Por qué cuando subimos una publicación al instante estamos viendo cuántos likes, cuántos me gusta, cuántos comentarios? Porque eso es lo que hay en el corazón. Jesús dice, renuncia a todo eso, deja a un lado todo eso, desecha eso y preocúpate por agradarme a mí. Preocúpate por agradarme a mí, que de mí vas a tener la recompensa. Eso es estrecho, hermanos, porque el mundo nos ha enseñado que nosotros merecemos el reconocimiento. Merecemos que las personas sepan quiénes somos, que conozcan lo que hemos hecho, nuestro fruto, nuestro trabajo. Jesús dice, deja eso a un lado, porque con eso no puedes entrar por el reino de los cielos. Alguien dijo en una ocasión, no importa cuántos títulos yo tenga en este mundo, en el cielo no hay donde pegar una puntilla. Escuche, hermanos, no importa cuántos títulos tengamos, en el cielo no hay paredes donde colgar una puntilla para colgar un cuadro. Todos se van a quedar aquí. No pensemos que eso es nuestra vida, porque a veces pensamos que ahí está mi vida y tengo que alcanzar eso, porque si no lo alcanzo siento que no hice nada en la vida, que no logré nada en la vida, que no fui nadie en la vida. Por eso es un error de nosotros, o bueno, espero que ya no lo cometamos, lo cometieron con nosotros los padres, cuando nos decían, estudie para que sea alguien en la vida. Hermanos, con o sin estudio ya somos alguien. Y si somos creyentes, somos hijos de Dios. Dijo un predicador, no lo digo yo, pero me parecen agradables sus palabras. Prefiero un burro santo que un diablo con conocimiento. Y a veces nosotros invertimos mucho en la educación secular de nuestros hijos, pero poco en la espiritual. Les apoyamos en lo secular, pero no invertimos en edificar sus almas, en enseñarles la palabra, en que tengan una buena Biblia, en invertir dinero con ellos para congregarnos. ¿Por qué no vas a la reunión? Es que la plata no me alcanza, pero para el colegio hay para pagar la ruta, para pagar una pensión costosa, para cambiarle el uniforme, para comprarle buenos útiles. La puerta estrecha demanda esfuerzo, hermanos. Por eso Jesús dijo, hay dos clases de edificadores. Los que se esfuerzan, porque trabajar en la roca no es lo mismo que en la arena. Quien ha construido sabe que no es lo mismo abrir un hueco en la tierra donde está lleno de rocas que abrir un hueco en la playa.
En la playa hasta los niños abren hoyos. Con el dedo se abren los hoyos. Pero para hacerlo en la roca cuesta. Hay que invertir en herramientas. Hay que invertir en energías. ¿Por cuál puerta vamos nosotros? Pablo nos presenta, hermanos, esta misma idea de la puerta estrecha y el camino angosto. Nos lo presenta como un renunciar a toda obra de la carne. Esa todavía no. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Y cuando escuchemos estos pasajes, tenga en cuenta la puerta ancha y la puerta angosta, el camino ancho y el camino angosto. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Noten lo que Pablo presenta, dice: tú quieres ir al cielo, tú no puedes ir con tu fornicación, con tu idolatría, con tu adulterio. Por eso Hebreos 13, a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Aquí ya nos dice cuál va a ser el juicio de ellos. No van a ir al cielo. No pensemos que allá van a estar y el Señor va a decir: bueno, este es un adúltero bueno, este es un adúltero malo. No, ni los adúlteros, ni los fornicarios entrarán en el reino de los cielos. Ni un ladrón, ni un avaro, ni un borracho. Pero hay muchos que pensamos que como yo ya me bauticé, entonces yo puedo seguir fornicando, yo puedo seguir adulterando, yo puedo seguir tomándome mis tragos por ahí, puedo seguir estafando a la gente, puedo seguir idolatrando no solamente imágenes, sino cosas o personas, y al final vamos a ir al cielo. Pablo dice: ese es el camino ancho. Esa es la puerta espaciosa donde tú no vas a renunciar a tu pecado y piensas que vas al cielo. Pero Pablo dice: no se equivoquen, los que practican estas cosas no pueden entrar en el reino de los cielos. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, la misma idea. Gálatas capítulo 6, versículo 19 al 22 dice, 19 al 22. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas también irán al reino de Dios. Amén. No, hermanos. Si yo quiero ir al reino de los cielos eterno, yo no puedo estar practicando ninguna de estas cosas. No nos engañemos, hermanos, porque esa es la puerta ancha y espaciosa, donde nos dicen: no, tú puedes, no importa, tú puedes. Mira, todos pecamos en la iglesia, aquí no hay ningún santo, aquí no hay nadie que pueda decir que nunca ha cometido ningún pecado. Todos estamos iguales, hermano. Así que tú tienes tu pecado, yo tengo mi pecado, así que, como los bomberos, no nos vamos a pisar la manguera. Pablo dice: no. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No podemos andar por el camino angosto llevando a cuesta nuestro pecado. Es imposible. No hay manera de que yo diga que voy por el camino estrecho si no he renunciado a mi pecado. El Evangelio, hermanos, nos tiene que haber transformado. El Evangelio tiene que haber hecho de mi vida algo diferente. Si yo digo que soy cristiano, no debo descansar mi fe en el hecho de que ya me bauticé. No, hermanos, yo entendí el Evangelio.
como lo estuvimos estudiando miércoles, jueves y viernes. Yo entiendo el Evangelio, hermano. Yo sé la definición teológica y etimológica y práctica del Evangelio. Si usted recuerda 1 Corintios 15, que lo dejaron de tarea, 1 Corintios 15, verso 3 y 4, yo le dejo de tarea verso 1 y 2, ahí ya completa todo. Vaya por favor un momento a 1 Corintios 15, 1 y 2. Porque nosotros pensamos que el Evangelio, y lo decía el viernes, pensamos que el Evangelio es el trampolín con el cual yo me aviento a la piscina. Entonces digo, ¿qué es el Evangelio? Es el primer paso mío y yo el trampolín me tiré a la piscina y ya estoy nadando en las aguas de la gracia de Dios. No, hermanos. El Evangelio es el todo de nuestras vidas. No somos salvos por haber obedecido el Evangelio. Somos salvos porque obedecemos el Evangelio. Y lo dice Pablo allí. 1 Corintios 15, 1 y 2 dice: además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, en el cual también recibieron, en el cual también, ¿qué? Perseveran. Por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Y si no, ¿qué? Creyeron en vano. Note que él no dice, ustedes ya son salvos, hermanos, ya ustedes se bautizaron. No importa si ahorita se te olvidó lo que es el Evangelio, ya eres salvo. No. Pablo dice, si lo retienes. Ahora, no es retener la definición ahí gramatical. Sí, hermano, el Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día y fue visto por más de 500 hermanos a la vez. Yo retengo el Evangelio, soy salvo. No. Porque ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió y que yo debo morir. Que Cristo fue sepultado y que yo recordar que en el bautismo yo le dije al Señor, mata a ese viejo hombre y entiérralo. Y que cuando Cristo resucitó a una nueva vida, yo resucité a una nueva vida. Así que haber creído y retenido el Evangelio es vivir como alguien que murió a sus pecados y que ahora tiene una vida nueva. Pero hay algunos que piensan, hermano, yo me bauticé hace 30 años, yo soy salvo. Pero si yo no estoy viviendo como alguien que murió hace 30 años, como alguien que debió haber resucitado hace 30 años, Pablo dice, tú creíste en vano. Tú crees que vas al cielo, pero tú no vas al cielo, porque tú vas por la puerta ancha y espaciosa. Tú sigues llevando tu pecado encima. Tú no renunciaste a él, tú lo dejaste a un lado, lo dejaste en la entrada y luego te regresaste a llevártelo. Quien ha obedecido el Evangelio es alguien que ha renunciado a su pecado. Por eso es que Pablo en Colosenses 3, 5 al 9 dice, hagan morir en ustedes lo terrenal. Eso es el Evangelio, hermanos, hacer morir lo terrenal. Busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Eso es haber obedecido el Evangelio. Alguien decía, el Evangelio no es decirle no al pecado solamente. El Evangelio es decirle también sí a Dios en todo lo que Él manda. ¿Hemos obedecido el Evangelio? ¿Creemos en el Evangelio? ¿Vivimos en el Evangelio? ¿O seguimos por la puerta ancha y espaciosa en donde pensamos que vamos camino al cielo? Que vamos rumbo al cielo. Porque un día nos bautizamos. Y hermano, busque y verás que ahí hay fotos. Ahí hay fotos mías, hermano, bautizándome. Hay videos. Algunos hace años nos daban un certificado de nacimiento espiritual. No sé a cuántos se lo dieron. Ahí, fecha, hora, quién lo bautizó y lugar. Hermano, no importa si yo llego al cielo con ese papel, porque el Señor va a mirar es mi vida, no el papel. El Señor no va a decir, a ver los documentos, papeles en la mano, por favor. ¿Quién trajo el acta de bautismo, una foto, una evidencia? No, la evidencia es nuestra vida, hermanos. Por eso Pablo dice, si retienen la palabra son salvos, si no, creyeron en vano. Entrar por la puerta estrecha no es solamente un día haber dicho, yo me quiero bautizar.
Porque Jesús dice, es un camino que hay que seguir, hermanos. ¿Cuántos estamos siguiendo por ese camino? Un hermano decía en una ocasión, y con esto termino, próximo domingo terminaremos esta invitación de Jesús a entrar por la puerta estrecha. Un hermano en una ocasión comentaba acerca de esto y decía que nosotros tenemos delante de nuestras vidas siempre encrucijadas. Hay encrucijadas en la vida. Hay momentos decisivos en la vida. Todos los días. Como lo decíamos hace 15 días, unos son irrelevantes. Pero llega un momento en la vida en la que hay que tomar una decisión. Y esa decisión cambia por completo nuestras vidas. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, tal vez en nuestra vida lo hemos pensado, lo estamos pensando o lo vamos a pensar dentro de unos años. Si yo hubiera hecho esto, mi vida sería diferente. Si yo hubiera tomado esa decisión, yo creo que mi vida hoy sería diferente. Porque todos estamos frente a esas encrucijadas. Hay algunos que dicen, si yo hubiera aceptado la propuesta de matrimonio de este y no de este, me hubiera ido mejor. O algunos han dicho, si yo me hubiera casado con este, hoy como me hubiera ido de mal. Pero lastimosamente es que nosotros siempre añoramos lo que no tenemos. Jesús nos dice, hay dos puertas y dos caminos. Cada uno de nosotros decide por cuál entrar. Escuche, a nadie se le fuerza, a nadie se le obliga. Porque Jesús dice, entren, entren. Él nos invita, hermanos. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Es cada uno de nosotros que decide cómo vivir. Si quieres ser un árbol bueno que da frutos buenos, o un árbol malo que da frutos malos. Si quieres ser un edificador sabio y honesto, sensato, si quieres ser un edificador de su vida espiritual, negligente, facilista, que no le cueste, para dentro de unos años ver la ruina espiritual de su vida y hasta de su familia. Si queremos seguir llevando la hipocresía de nuestro corazón, en donde aparentemente estamos bien, pero por dentro, como dijo Jesús, estamos llenos de huesos de muertos, llenos de rencor, de ira, de enojo, llenos de envidia. Nosotros decidimos por cuál camino seguir. Pero escuche esto, amado hermano, los dos caminos no llevan al mismo lugar, aunque creamos que sí. Y escúcheme, amigo que nos visita hoy, usted tiene delante de usted una puerta ancha y espaciosa y una angosta y estrecha. Usted decide por cuál entrar. Usted decide qué hacer. Pero entienda que un día esa puerta y ese camino lo llevarán a un destino final, en la presencia de Dios o separado de Dios. Jesús dice, entren. Nosotros decidimos